Hermoso día para hacer una nueva prueba de sabor. Hermoso día para estar entre las plantas. Y también es un muy lindo día para hacer una nueva prueba de sabor frutal. Vamos, que me voy a acercar al fruto responsable de este video. Lo tenemos por acá. Vamos. Se trata del madroño. Hoy este fruto va a ser responsable de una nueva prueba de sabor. Ahora voy a llevar estos frutos adentro y ahí les voy a contar bien de qué se trata el madroño. Bueno, acá tenemos los frutos del madroño. Primero les voy a contar de qué se trata, sobre su cultivo, sobre sus beneficios para la salud, otros lindos datos, los usos del fruto y luego voy a pasar a la merecida prueba de sabor. El madroño es originario del área mediterránea del continente europeo. Se distribuye por el oeste de Gran Bretaña, la región mediterránea, el norte de África, el oeste de Francia, el oeste de Irlanda y el sur de Rusia. En España es una especie autóctona que se encuentra en casi todas las provincias de la península y Baleares. Solo escasea o falta en las zonas más frías del interior. Dada su facilidad de adaptación, se encuentra en México, Cuba, América Central y parte de América del Sur. Se comporta como árbol pequeño o como arbusto. Puede crecer de 4 a 6 metros de alto, aunque hay variedades que solo alcanzan 1 o 2 metros de altura. Es de follaje perenne. Su crecimiento es lento. Se puede cultivar a pleno sol y a sombra parcial. Prefiere un lugar protegido del viento cuando es joven. Tolera la sal, por lo que se puede cultivar en zonas marítimas. Puede soportar temperaturas de hasta 20 grados bajo cero sin daños, aunque se debe proteger las plantas jóvenes. Agradece los climas mediterráneos, frescos, inviernos húmedos y veranos secos y calurosos. Se adapta a varios tipos de suelo. Le gusta los suelos húmedos y ricos en nutrientes y es bastante resistente a la sequía. Es resistente a plagas y enfermedades. Es un frutal ideal para pequeños espacios, ya que se adapta muy bien al cultivo en maceta, contenedor o recipiente. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Contiene vitaminas C y E. Además, posee minerales como calcio, potasio, magnesio, hierro y zinc. Favorece un tránsito intestinal correcto, ya que frena episodios de diarrea. Contribuye a reducir el azúcar en la sangre. Es un excelente diurético que favorece el buen estado de los riñones. Ayuda a bajar el nivel de colesterol en sangre.
Es un fruto rico en fibra. En Murcia, España, es utilizado como laxante. Las hojas cocidas alivian los síntomas del resfriado. Ahora les voy a contar otros lindos datos del madroño. Excelente planta para utilizar como flora apícola, ya que sus flores son muy visitadas por abejas y otros insectos. La corteza se utiliza para teñir cueros, ya que tiene un 50% de taninos. En Libia se usan las raíces para teñir de rojo las pieles. Los griegos clásicos hacían flautas con su madera. El árbol del madroño figura en el escudo de Madrid, España. En la Puerta del Sol de Madrid hay una estatua del oso y el madroño. La madera es pesada, fuerte, elástica y fácil para trabajar. Se emplea en mangos de herramientas, postes, leña y carbón. En los Estados Unidos se fabrican arcos con la madera del madroño. Ahora les voy a contar sobre sus frutos y sus usos. El madroño regala sus frutos maduros entre el final del otoño y el principio del invierno. Los frutos tardan 12 meses en madurar, por lo que el árbol combina flores y frutos al mismo tiempo. Esto lo hace muy atractivo. La cosecha es abundante y regular. Mejor cosechar los frutos cuando son totalmente rojos y blandos al tacto. También se pueden cosechar rojos y firmes y se pueden conservar unos días. Si bien el madroño tiene muchos usos, el más conocido es el uso comestible. El fruto se puede comer fresco y sirve para preparar mermeladas, conservas, salsas, confituras y jugos o zumos. Se pueden hacer bebidas alcohólicas por fermentación y de ellos se extrae, por ejemplo, el licor de madroño alicantino. En Argelia y Córcega, los frutos fermentados se usan para preparar un vino que destilado permite obtener un brandy. En Portugal es muy popular preparar aguardiente de madroño. Los frutos son ricos en pectina. Esto los hace ideal para hacer mermeladas, gelatinas y confituras. El fruto del madroño no solamente le gusta a los humanos, sino que también es muy apreciado por varias especies de aves y por otros animales del bosque. Las bayas son redondas y miden de 1,5 cm a 2,5 cm de diámetro. Contienen diversas semillas pequeñas y comestibles. Hablando de las semillas del madroño, cuando pruebe el fruto voy a hacer un párrafo aparte y les voy a contar sobre los métodos de reproducción. Los frutos del madroño contienen una media de un 20% de azúcares. En tiempos pasados, en España se obtenía azúcar de esta planta. Ahora les voy a mostrar cómo es el fruto por dentro. Así es la pulpa del madroño. Dentro se observan sus pequeñas semillas. El fruto del madroño se puede comer entero cuando está maduro, aunque lo habitual
es comer la pulpa interior y desechar el exterior. El sabor es dulce cuando está maduro y ácido cuando está verde. Ahora voy a pasar a la parte más linda del video. Voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar el fruto del madroño. Bueno, llegó el momento más lindo del video. Voy a probar madroño por primera vez. Ahora mismo voy a pasar a probarlo, así luego les cuento de qué se trata. Bueno, les cuento que para esta experiencia al fruto lo voy a comer entero. A ver qué tal está. Voy a darle al pico y luego les cuento. Mmm, muy bueno. Voy a comer un segundo fruto a ver si mantiene el sabor estable. Así luego les describo bien. Vamos. Igual. Bueno, ahora les cuento de qué se trata. Les cuento que la textura de la pulpa de este fruto es prácticamente la textura de una mermelada. La parte exterior es más dura. Y para que se den una idea más o menos del sabor que estuve probando a través de este fruto, les cuento que se parece a un higo dulce, pero no muy dulce. Así que combinando textura y sabor, se parece a una mermelada de higo dulce, pero no extremadamente dulce. Algo muy interesante de comer el madroño entero es que la parte exterior son como muy diminutos granitos o piedritas que se van desarmando al masticar, haciendo un claro contraste con la cremosidad de la pulpa. Ahora les voy a contar sobre sus semillas y sus métodos de reproducción. El madroño se puede reproducir por semillas, por acodos o por esquejes. Se obtienen buenos resultados a partir de semillas frescas. En caso de semillas conservadas, necesitan empaparse en agua caliente unos 5 o 6 días antes de sembrar. Las semillas tardan de 3 a 4 meses en germinar. Una vez germinada la semilla, colocar en compost húmedo pero no encharcado. Otro aspecto importante de las semillas es que contienen elevadas concentraciones de aceite graso. Antes de despedirme, les voy a contar un dato muy particular de los frutos del madroño. El fruto empieza su fermentación alcohólica cuando aún está colgando del mismo árbol. Una ingesta abusiva puede dar cierta sensación de embriaguez. En Asturias, España, a este fruto se lo nombra popularmente como borrachín. Bueno, ahora sí, me voy a despedir, pero hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho este video. Yo lo disfruté y mucho, pero por sobre todo, probar este fruto llamado madroño por primera vez. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.